Hoy, 25 de agosto, tendremos el último webinar. Hoy tendremos una actividad bastante interesante y la verdad que durante estas semanas, primero que todo, gracias a todos los que nos han estado acompañando y inclusive el día de hoy. Hoy hablaremos sobre lo que es la esofagitis eosinofílica. Tendremos la participación de magníficos ponentes, expertos en el tema, y la verdad que será una jornada bastante interesante. Entonces, para ello tendremos la coordinación de María Florencia Verdi. María Florencia es gastroenteróloga y endoscopista pediátrica del Hospital Británico de Buenos Aires. Ella es también parte del programa John Lasban y es una de las colaboradoras más cercanas que hemos tenido durante este mes en las actividades. Con ella tendremos el placer de coordinar y dirigir la actividad que tendremos esta tarde, esta noche. ¿Sí? Entonces, Florencia, cuando tú desees, podemos empezar y queda en tus manos la coordinación de la actividad. Perfecto, buenas noches y buenas tardes a todos. La verdad que hoy es una jornada muy interesante. Sabemos que la esofagitis eosinofílica es una patología en aumento, sabemos que nos genera muchos desafíos a diario, tenemos algunas certezas sobre el tratamiento, pero realmente más dudas que certezas, y tenemos un largo camino por delante para recorrer. Vamos a tener dos exposiciones. La primera va a ser sobre un estudio multicéntrico realizado por el grupo de Jan Lasban sobre el manejo de la esofagitis eosinofílica en Latinoamérica, España y Portugal, que va a estar dada por el doctor Gustavo Tagliaferro, y posteriormente el doctor Víctor Vila de España va a estar dándonos una actualización sobre el tratamiento principalmente de esta patología. Recuerden que durante las charlas pueden enviar sus preguntas a través del chat. Luego de estas dos conferencias vamos a dejar un tiempo para poder responder estas preguntas y discutirlas entre todos. Y sin más, entonces, paso a presentar la primera charla, que es del doctor Gustavo Tagliaferro. Gustavo es gastroenterólogo pediatra, endoscopista y coordinador de actividad docente del Hospital Italiano de Buenos Aires y gastropediatra infantil del Sanatorio Güemes, también de Buenos Aires, Argentina. Así que, Gustavo, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Ahí estamos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por estar participando. La verdad que formar parte del equipo de John Lasban es muy gratificante. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a presentar este estudio que hicimos con parte de los gastroenterólogos que formamos parte. Es un estudio multicéntrico, se titula Manejo de la esofagitis eosinofílica en América Latina, España y Portugal. No quería dejar de enumerar a todos los que formamos parte del equipo de trabajo de los diferentes países, no solo de Argentina, sino de Uruguay, de Panamá, nuestros hermanos de México y del Hospital de Barcelona. Bueno, a manera de introducción, sabemos que la esofagitis eosinofílica es una patología inmunoalérgica mediada, limitada al esófago, en donde diferentes alergenos van a ser reconocidos por el sistema inmune y van a generar a nivel del esófago una gran liberación de interleuquinas, generando una inflamación rica en eosinófilos y generando una remodelación esofágica. Producto de esa remodelación vamos a tener diferentes tipos de síntomas esofágicos, fundamentalmente la impactación alimentaria, la disfagia, pero también es cierto que en pacientes menores podemos encontrar dolor abdominal y rechazo del alimento. Bien saber que tiene características endoscópicas, características histológicas, fundamentalmente histológicas, que va a ser una de las características de esta patología, el de tener 15 o más eosinófilos por campo de gran aumento. Tenemos diferentes tipos de abordajes terapéuticos, ¿sí? Como ser los inhibidores de bomba de protones, corticoides tópicos, diferentes tipos de dietas de eliminación, y en aquellos casos por ahí más restrictivos o de difícil manejo para la estenosis, la dilatación esofágica y la denominada terapia biológica, que van a ser todas destinadas a mejorar la calidad de vida, mejorar el aspecto y el estado nutricional de estos pacientes, tratando de alguna manera de inhibir esa remodelación esofágica que venimos diciendo. También es cierto que si repasamos la patología, una patología que venimos conociendo ya desde la década del 90,
hemos tenido y hemos conocido cada vez un poquito más. Fíjense que el primer consenso lo tenemos a partir del 2007, y en esta larga corrida de estos años, cada vez han surgido diferentes miradas en cuanto a los abordajes terapéuticos y de seguimiento de esta patología. Por eso que nos surge realizar este trabajo entre todo el equipo de John Lassegan, en donde nuestro objetivo era ver qué estamos haciendo hoy como gastroenterólogos pediatras, cómo estamos realizando el abordaje de estos pacientes, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La manera en cómo lo llevamos a cabo fue a través de un cuestionario virtual que fue destinado a diferentes gastroenterólogos pediatras de Latinoamérica, España y Portugal. Se respondió de manera voluntaria y anónima. Fue un estudio de tipo observacional, multicéntrico y de corte transversal, y cuando tuvimos todos los datos, hicimos un análisis estadístico y descriptivo. Como resultados, tuvimos 118 profesionales que respondieron la encuesta. Más de la mitad nos cuenta que tiene en sus hospitales 2 o más pacientes al año con esofagitis eosinofílica, y un 31% tiene de 3 a 5 al año. Cuando preguntábamos cómo se comporta esta patología a la endoscopía digestiva según su experiencia, la gran mayoría observa surcos longitudinales y exudados blanquecinos a los hallazgos endoscópicos al momento del diagnóstico. Cuando preguntamos cómo es la toma de biopsia al momento de la sospecha en estos pacientes, fíjense que el 74% nos dice que lo realiza en forma segmentaria, tanto del segmento superior como del inferior. Un 17% lo realiza en forma aleatoria, y un 9% se abstuvo porque no hace endoscopía. Y de este 74%, la gran mayoría tiende a realizar de 3 a 4 biopsias en cada uno de sus segmentos. Solo un 36% utiliza el score de Girano como herramienta diagnóstica, y la gran mayoría observa un fenotipo inflamatorio en estos pacientes. Yendo un poco más a lo que es el tratamiento y el control posterior y de estos pacientes con los diferentes tipos de espectros terapéuticos que uno se les puede brindar, la realidad es que el abordaje es bastante heterogéneo. Fíjense que la gran mayoría inicia con omeprazol, con una terapia combo entre omeprazol y dieta, o una triple terapia con omeprazol, dieta y corticoides tópicos. Al momento de preguntarles con qué distancia hacen la primera endoscopía una vez de iniciado el diagnóstico y el tratamiento, la gran mayoría, el 85%, la realiza entre las 8 y las 12 semanas. Y fíjense cómo modifica este gráfico al momento de observarlo en el mantenimiento, en donde la gran mayoría de los gastroenterólogos pediatras deja a estos pacientes o los aborda con una terapia combo entre omeprazol y dieta. Cuando volvimos a consultar en qué momento estos pacientes bajo tratamiento y encontrándose asintomáticos lo controlan con una nueva endoscopía, los resultados fueron bastante diversos, con porcentajes muy similares. Fíjense que un 35% realiza una nueva endoscopía en el paciente bajo tratamiento y asintomático entre los 6 meses y el año. Un porcentaje muy similar entre el año y los 2 años, y un 27% la haría o la hace solo si tiene síntomas. Por otro lado, y viendo cuál es el tipo de tratamiento corticoideo que utilizan, por lo general, más de la mitad tiende a utilizar el budesonide de realización casera, que a veces se termina mezclando con la sucralosa, con el esplenda, con el stevia, como decimos acá, que termina formando como un caramelo, y en menor medida otros profesionales utilizan la fluticasona inhalada, un 38%. Haciendo la misma pregunta para lo que es el abordaje de la dietoterapia, también tuvimos respuestas muy parecidas, muy diversas.
en donde el abordaje empírico de 2 a 4 alimentos o de 6 a 8 alimentos prácticamente era de un 25%, siendo de un 50% si uno los puede juntar, es decir, la mitad de los profesionales tienden a hacer un abordaje empírico en más o mayor medida de estos alimentos, y solo terapia dirigida con ras cutáneo de un 26%. Desde la experiencia lo que observamos es que por lo general estos pacientes y la familia tienen una buena adhesión a la dieta, siempre o casi siempre, prácticamente un 76%. Respecto al uso del corticoide tópico, el 62% observa candidiasis faríngea o orofaringia, y prácticamente la mitad de nosotros, de los profesionales, no controlamos el cortisol basal en aquellos pacientes que los tenemos con una terapia con corticoide tópico por más de 3 meses. Indagando un poco también cómo es la valoración por otros especialistas, es decir, si nosotros requerimos o trabajamos junto con otros especialistas, el 50% aproximadamente siempre realiza una valoración por alergia y casi un 50% por un nutricionista. El resto de los porcentajes nos contaban que, por lo general, si el paciente no tiene antecedentes de alergia o si los estudios de alergia no dan positivos, no lo hacen evaluar por un alergista. La misma mirada también tuvimos por nutrición, en donde si ese paciente no está con una evicción representativa o con una evicción dirigida de algún alimento, no requerían de un trabajo o una ayuda por ese especialista. Y por el otro lado, con endocrinología, el 60% solo los envía o solo solicita la interconsulta si hay efectos adversos por los corticoides. Y otra de las preguntas que hicimos fue si tenían algún paciente pediátrico bajo tratamiento con terapia biológica, y para sorpresa de varios de nosotros, 4 de estos 118 tienen o están bajo tratamiento con terapia biológica. Bueno, como conclusiones, podemos rescatar que la gran mayoría de nosotros, los gastroenterólogos infantiles, tiende a biopsiar en diferentes segmentos esofágicos, realizando por lo general entre 4 a 8 muestras totales del esófago. Observamos que el abordaje terapéutico es muy heterogéneo, entre comenzar con una terapéutica con omeprazol, con una terapia combo o con una terapia triple. El control endoscópico al inicio del tratamiento generalmente lo realizamos entre las 8 y las 12 semanas, muy similar a lo que propone las guías, pero se torna muy arbitrario y muy personalizado al momento de cómo hacemos los controles endoscópicos al momento del mantenimiento. El tratamiento dietario que estamos realizando es de forma empírica en la gran mayoría, y muchas veces estamos sacando más de los alimentos quizás que deberíamos. Y por lo general, en aquellos pacientes que estamos haciendo una terapia prolongada con corticoides, por lo general no estamos haciendo un monitoreo en la práctica habitual. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Realmente nos resulta muy útil empezar a conocer cómo trabajamos en Latinoamérica. Sabemos que esta patología necesita un abordaje multi e interdisciplinario, así que espero que realmente este trabajo sea el puntapié para poder conocer mucho más sobre esta patología en nuestra región. Vamos a presentar ahora a nuestro próximo invitado, que es el doctor Víctor Vila, experto en esofagitis eosinofílica. El doctor Vila es gastroenterólogo y endoscopista infantil, forma parte del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Barcelona, en España, y coordinador del Grupo de Trabajo de Endoscopía y Trastornos Eosinofílicos de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. Nuevamente, doctor Víctor, mil gracias, muchísimas gracias por su participación esta noche con nosotros. Pues nada, como he comentado, estas son las 2 guías
que siguen siendo de referencia y que quien no las conozca os recomiendo su lectura. Ya he comentado que los objetivos del tratamiento hay que contemplarlos a corto y largo plazo, como cualquier enfermedad crónica. A largo plazo, lo que más nos va a preocupar pues, es evitar la recurrencia y, sobre todo, la más temida de las complicaciones, que es la estenosis. Entonces, se me oye, ¿no? Sí, sí. Es muy importante, antes de entrar en el tema que me habéis pedido, que es el tratamiento, recordar que esta es una enfermedad muy heterogénea. Como he dicho antes, muchos pacientes van a tener muy poca clínica y algunos, lógicamente, su calidad de vida va a estar muy alterada por una disfagia severa. En la endoscopia también vamos a ver un sinfín de lesiones, desde poca inflamación a lesiones severas con estenosis o desgarros como este que veis aquí en esta diapositiva. Histológicamente podemos ver infiltrados leves de eosinófilos o grandes infiltraciones de más de 100 por campo de gran aumento. La respuesta también es variable, pero sin embargo, a pesar de esta variedad, a diferencia de otras enfermedades crónicas, en esta tenemos un mismo algoritmo terapéutico. No tenemos un algoritmo como, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria acorde a la gravedad. Aquí tenemos un mismo algoritmo para todos. Y el algoritmo es este que todos conocéis. En un paciente diagnosticado le podemos ofrecer estas 3 opciones terapéuticas: los inhibidores de bomba, los corticoides tópicos y las dietas de eliminación. Es importante, a la hora de ofrecer estas opciones, yo recomendaría, lo que suelo hacer en la práctica clínica es, una vez hemos diagnosticado a un niño con esofagitis eosinofílica, hacerle a la familia, a los padres, al niño, una breve explicación de lo que tiene para que entienda también el tratamiento. Por un lado, tienen que saber que lo que tiene es una alergia alimentaria, un tipo de alergia causada por uno o varios grupos de alimentos, pero sin embargo no es una alergia habitual. La gente entiende alergia una reacción inmediata a un alimento. Esto es una alergia por un mecanismo diferente y por lo tanto hay que explicarles que las pruebas no nos van a ser útiles, las pruebas de alergia, para determinar, para discriminar cuáles son los causantes, porque cuando le dices a una madre esto lo produce algo que come, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿podemos saberlo? Pues no, no tenemos pruebas para saberlo. De tal manera que las opciones de tratamiento son así de variopintas, y eso también hay que explicarlo. Podemos ofrecerle un fármaco, el omeprazol o el corticoide. El omeprazol hay que explicarles que tiene un efecto antiinflamatorio en estos pacientes, y luego podemos probar una dieta, pero una dieta empírica, porque no podemos determinar los causantes y vamos a quitar los más frecuentemente implicados. Conviene explicarles que el tratamiento, si no hacemos nada, que eso también lo preguntan, mi hijo se encuentra muy bien, solo se impactó una vez, ahora está bien. Hay que explicarles que si no se hace nada, la enfermedad va a persistir o progresar y por lo tanto el tratamiento debe ser continuado por muy bien que se encuentre. El tratamiento que va a empezar, hay que explicarles que la duración normalmente es 8 o 12 semanas y que el inconveniente de esta enfermedad es que nos exige hacer controles endoscópicos histológicos para comprobar la eficacia. No tenemos ninguna otra manera de saber si ese tratamiento ha funcionado. También en esta explicación inicial hay que explicarles que estas 3 opciones, las 3 son válidas. No tenemos todavía ningún dato a favor de empezar con una o con otra, aunque normalmente la gente suele dejar el corticoide para el final. Hay que discutir, por lo tanto, individualmente con cada paciente la elección. La edad del niño va a influir. El empezar o no una dieta va a depender mucho del niño y la familia. Hay familias que están a favor de la dieta, hay familias que de ninguna manera van a hacer una dieta porque dicen que el niño es incapaz de hacer una dieta de restricción. Hay que tener en cuenta también los recursos del centro asistencial. Hacer dietas de exclusión de muchos alimentos van a exigir muchas endoscopias y no todos los centros tienen la misma facilidad para hacerlas. Otra cosa importante que se puede decir de entrada es, vamos a empezar con un tratamiento, el que hemos elegido, pero no quiere decir que es un camino sin salida. Podemos empezar con un omeprazol que funcione y si la familia a la larga tiene miedo por los efectos adversos, se pueden optar por otros tratamientos y comprobar su eficacia. Y eso me va muy bien comentarlo ahora porque he visto que en el trabajo que habéis presentado había mucha combinación terapéutica. Pues no se debería combinar dieta de eliminación con tratamientos farmacológicos porque en el fondo es un sinsentido. Si la dieta de exclusión no ha funcionado, el añadir un fármaco no va a aumentar esa eficacia y mantener una dieta que no está funcionando tampoco tiene mucho sentido. Va a dificultar el cumplimiento, el añadir tratamientos y tampoco vamos a poder discriminar si combinamos tratamientos cuál está siendo eficaz. Dicho esto, voy a repasar un poquito las 3 opciones de tratamiento. Las dietas de eliminación
En el fondo, serían el tratamiento ideal si los antígenos alimentarios son pocos, es decir, si los grupos de alimentos son pocos. Y eso hay que explicar a las familias que no lo podemos saber, que será la respuesta quien nos lo dirá. Dietas de eliminación, hay estas 3, pero básicamente la que vamos a usar es la de eliminación empírica. La dieta elemental, a priori, es la más eficaz, lógicamente, porque a un niño que le damos una dieta alimental estamos excluyendo al 100% todos los antígenos alimentarios y, lógicamente, pues va a responder por encima del 90%. Pero no tiene ningún sentido a corto o medio plazo mantener una dieta monótona a un niño que evidentemente va a querer comer otras cosas. Por lo tanto, esta dieta solo tendría sentido en niños que debutan en formas muy graves, formas estenosantes, con mucha malnutrición, como terapia puente a luego hacer otro tipo de tratamiento. Este sería el único escenario donde tendría sentido. Las dietas guiadas por pruebas no se deberían hacer, no están recomendadas porque no nos sirven las pruebas. Una prueba positiva no nos va a discriminar que ese alimento al que ha salido positivo sea el causante. Recordar que hay muchas sensibilizaciones subclínicas. Un niño que le hacemos pruebas de alergia y salen algunos positivos, esos positivos pueden no determinar en absoluto que sean los culpables de la enfermedad ni tampoco que realmente sea alérgico. Por lo tanto, estas dietas no se recomiendan. Y nos quedamos con la tercera opción, que es la de eliminación empírica. Y de los 6 grupos de alimentos más alergénicos, que son estos que tenéis aquí, que ya los conocéis, inicialmente pues, se propuso hacer una dieta de todos estos grupos de alimentos, con una eficacia nada despreciable del 70%, pero también tiene inconveniente esta dieta. Eliminar 6 alimentos va a implicar 6 endoscopias sucesivas para discriminar cuál ha sido eficaz. Es decir, un paciente que le quitamos los 6 grupos de alimentos, luego, uno por uno, cada 6 o 8 semanas tenemos que introducirlo y ver si recae. Si recae con la leche, con el trigo, con el huevo, con las legumbres, etcétera, para al final saber de todos estos 6 alimentos cuáles eran los culpables. Eso nos va a llevar en aproximadamente un año 7 endoscopias. Evidentemente, eso tiene, digamos, poco sentido, salvo en casos muy específicos y en familias muy motivadas. Y eso hizo que se planteara si realmente era necesario quitar tantos alimentos y revisando muchos estudios se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes, los causantes eran 1 o 2 alimentos principalmente. Y por orden de frecuencia, la leche, el trigo y el huevo eran los más implicados. Y eso motivó el cambio de estrategia, pasar en lugar de un top-down, haciendo el símil con la inflamatoria, a un step-up, empezar de pocos alimentos, solo leche o leche y gluten, teniendo en cuenta que son los más frecuentemente implicados, e ir subiendo hasta donde la familia esté dispuesta a subir. Y generalmente en la práctica clínica es muy raro llegar más allá de una dieta de 4 alimentos. Por lo tanto, las recomendaciones para una dieta de eliminación sería, primero, en un paciente, tenemos en cuenta que estos pacientes son de base alérgica y muchos ya tienen alergias alimentarias IgE mediadas. En un paciente que ya tiene una dieta restrictiva por una alergia IgE mediada no tiene ningún sentido añadirle más dietas de restricción. Es importante que la familia y el paciente estén motivados y sean cumplidores. Y eso muchas veces ya de entrada la familia te lo dice si realmente van a ser capaces de hacerla o no. Es muy importante dar una información detallada. Es ideal y nosotros tenemos la suerte de disponer de un equipo de dietistas que nos ayudan muchísimo en el manejo de estos pacientes y, como he dicho antes, las de 6 alimentos solo para casos seleccionados. Y esta información detallada, para quien no la conozca, podéis aprovechar la que está colgada en la web, el artículo que os he comentado antes, el que hicimos el grupo de eosinofílica de la Sociedad Española. Lo podéis descargar en internet y si vais abajo de todo, a la derecha, tenéis este material suplementario y hay 7 PDFs con cada una de las recomendaciones para cada dieta de restricción, incluso recomendaciones generales, incluso también da recomendaciones de cómo suplementar estas restricciones proteicas que sustitutos para cubrir los macro y micronutrientes correspondientes. El segundo grupo de tratamiento, que sorprende a la gente, decirles que una enfermedad alérgica la vamos a tratar con un inhibidor de bomba, un antiácido, pero hay muchos estudios que demuestran que estos fármacos funcionan básicamente por 2 motivos, porque restauran la barrera epitelial y porque tienen un efecto propiamente antiinflamatorio.
Entonces, empezar este tratamiento, que muchas veces suele ser el primero, porque es fácil, porque es seguro, porque es barato, hay que explicar a la familia que es tirar una moneda al aire. La eficacia de ese tratamiento es alrededor del 50%. La mitad responden, la mitad no, y eso lo sabremos con la siguiente endoscopia. Aunque hay estudios pediátricos, como estos dos, liderados por la doctora Gutiérrez, del hospital, no me sale el nombre, Puerta de Hierro, de Madrid, perdón. En estos dos estudios de inducción y mantenimiento con inhibidores de bomba, se consiguió una eficacia nada despreciable del 70%. Esta tabla, por si no la tenéis, es muy práctica, está en el artículo que os he dicho de Anales, para ver las dosis que se utilizan. Como inducción para omeprazol o esomeprazol es 1 miligramo por kilo y dosis, máximo 40 cada 12, y el mantenimiento la mitad. La opción del lansoprazol es cómoda porque son comprimidos bucodispersables, que si disponéis de ellos en vuestros países, bueno, la equivalencia, si ya lo sabéis, 15 miligramos de lansoprazol equivalen a 20 de omeprazol y 30 a 40. Y estas serían las dosis de lanso para inducción y mantenimiento. Esta tabla es un poco para simplificar y hacerlo más práctico en el día a día. En función del peso de cada niño, la dosis exacta que le correspondería de inducción y de mantenimiento, tanto para el omeprazol como para el lansoprazol. Y pasaríamos ya al tercer grupo de fármacos de tratamiento, que son los corticoides tópicos. Y como ya sabéis, hasta que no apareció la Jorveza, el comprimido específico de eosinofílica, pues un poco hemos tenido que tirar de corticoides de otras enfermedades, básicamente del asma, y las vías de administración más utilizadas inicialmente era sobre todo la deglución tras nebulización, los sprays para la patología bronquial. Se le pedía al paciente que lo que hiciera fuera deglutirlo. Con la aparición de las fórmulas orales directas, los sprays a día de hoy no deberían utilizarse porque su distribución en mucosa esofágica es muy inferior a una administración vía oral. Y vía oral tenemos estas tres opciones: la budesonida viscosa, la fluticasona líquida, son ampollas monodosis que están diseñadas para el tratamiento de la rinitis alérgica, para administración nasal. Se puede aprovechar estas ampollas, que son de 400 microgramos, y al paciente decirle que en lugar de la nariz se los trague. Y luego están estos comprimidos que he comentado antes, que son el primer fármaco específico para la enfermedad. Se denominan Jorveza, que están comercializados en muchos países de Europa, pero que en España no lo están por problemas administrativos y que no hay vías de que lo estén probablemente en muchos años. Por lo tanto, nosotros las dos opciones que usamos son estas dos. La eficacia de los corticoides es, de los tres tratamientos que he comentado, la más elevada. Este metaanálisis para la budesonida habla de una eficacia alrededor del 80%, y de la budesonida bucodispersable, el Jorveza, en este ensayo clínico se demostró una eficacia superior al 90%. Estas serían las dosis recomendables tanto para budesonida oral viscosa como fluticasona líquida, que también en esta tabla está en el artículo que os he comentado de Anales. Y aquí se pone como punto de corte por encima o por debajo de 10 años. Un niño por encima de 10 años, la dosis es 1 miligramo 2 veces al día, es decir, 1 miligramo mañana y 1 miligramo noche. Y para niños por debajo de 10 años, la mitad, medio miligramo. Y para el mantenimiento, la mitad de la dosis de inducción. En casos severos, aquí hablamos de 1 miligramo 2 veces al día, se podría llegar a dar perfectamente 2 miligramos dosis 2 veces al día, es decir, un total de 4 miligramos. Y aquí es muy importante explicar e insistir a las familias la forma de administración, porque una mala administración es la causa más habitual de fracaso de tratamiento. Cuando lo damos 2 veces al día, hay que decirles que sea después de las comidas, no antes, por la simple razón que si administramos un fármaco cuya intención es adherirse a la mucosa esofágica para hacer un efecto y luego ingerimos agua o cualquier alimento sólido, lo que vamos a provocar es un arrastre del fármaco y por lo tanto una pérdida de eficacia. Hay que explicarles que una vez tragado el preparado no tienen que ingerir nada mínimo durante 60 minutos. ¿Cómo preparamos la budesonida oral viscosa? Nosotros aquí utilizamos la maltodextrina en sus 3 formas comerciales, simplemente para darle algo de viscosidad, unos 3-5 gramos,
mezclados con las ampollas que todos conocéis diseñadas para el asma, con estas dos concentraciones. Entonces, si queremos dar a un niño una dosis de 0,5, y eso a veces se presta a confusión, una dosis de 0,5 miligramos quiere decir una ampolla de 0,25, porque estamos hablando de ampollas de 2 mililitros. Sería una ampolla de 0,25 mezclada con la maltodextrina. Para 1 miligramo estaríamos hablando de una ampolla de 0,5 y para 2 miligramos, 2 ampollas de 0,5, y al ser mayor volumen aumentaríamos un poquito también la cantidad de maltodextrina. Yo, por experiencia personal de la práctica clínica, cada vez estoy poniendo menos cantidad de maltodextrina porque tengo la sensación que muchos pacientes, si ponen demasiada, adquiere demasiada viscosidad y la distribución del fármaco es muy óptima en esófago proximal, pero no es tanto a nivel distal. Existe la posibilidad de hacer un jarabe de budesonida. Esta es una fórmula magistral sacada de este artículo que está publicado en el año 2018. El jarabe a priori parece más cómodo porque en la familia no tiene que hacer la mezcla con la maltodextrina. Se pueden conseguir estas dos concentraciones que veis aquí abajo. El inconveniente del jarabe es si lo cubre o no la sanidad pública, porque evidentemente si se lo tiene que financiar la familia, estos jarabes son mucho más caros, con el inconveniente añadido que además duran poco tiempo y hay que ir renovándolos. Nosotros, por ejemplo, en España, curiosamente en Cataluña no lo financia la sanidad pública y sin embargo, si no lo tengo mal entendido, en Madrid sí que lo tienen financiado. Y finalmente, hablando de corticoides, si os fijáis en el algoritmo que os he ido enseñando todo el rato, no hay la palabra corticoide sistémico. El corticoide sistémico en esta enfermedad no ha demostrado mayor eficacia que el tópico y por lo tanto no debería utilizarse porque además tiene muchos más efectos secundarios. Podríamos luego en la discusión hablar de casos excepcionales, pero en mi opinión un corticoide tópico bien administrado es igual de eficaz que un corticoide sistémico y lógicamente sin los riesgos que tiene el sistémico. Y finalmente, como cuarto tratamiento que algunos pacientes pueden requerir, también pediátricos, es la dilatación. La dilatación endoscópica, en el fondo, es un tratamiento mecánico. Aquí no vamos a desinflamar. Lo que estamos intentando es dilatar un esófago que persiste estrecho a pesar de haber hecho un tratamiento antiinflamatorio. Esta situación es poco habitual, pero nos la podemos encontrar. Lo que no se debería, de entrada, es dilatar en el diagnóstico un niño con un fenotipo estenosante, porque la mayoría de veces estos fenotipos estenosantes son por inflamación y con un buen tratamiento tópico, en estos casos yo recomendaría iniciar ya con corticoides, suelen revertir estas estenosis. Si persistiera, entonces sí que estaría indicado la dilatación. Hay quien dice si va a tener más riesgo de perforación en esófago de una eosinofílica respecto a otras patologías. No está demostrado, la dilatación es igual de segura. Evidentemente el paciente tiene que estar bien sedado y se puede utilizar bujías o balón en función de la experiencia de cada endoscopista. La bujía tendría más sentido en estenosis largas o múltiples. Y finalmente la pregunta que seguro os hacéis y se ha comentado inicialmente es si hay algo nuevo, si hay algún tratamiento. Y aquí lo que nos tendríamos que hacer es dos preguntas. ¿Para cuántos pacientes va a ser necesario estos nuevos tratamientos, básicamente los biológicos? ¿Y para qué tipo de pacientes? ¿Para cuántos pacientes? La primera conclusión es que va a ser para muy pocos. Y muy pocos probablemente, me atrevería a decir, un porcentaje inferior, claramente inferior entre el 5 y 3%. Por la sencilla razón de que si sumamos las eficacias de los 3 tratamientos bien realizados, la eficacia llega alrededor del 100%. Y sobre todo, y eso lo voy a comentar después, insistir, antes de considerar que un tratamiento ha fracasado, evaluar por qué ha fracasado, porque muchas veces no es que el fármaco no sea eficaz, sino que algo se está haciendo mal. ¿Y para qué tipo de pacientes? Eso sería lo deseable, igual que en otras enfermedades, como he dicho, la enfermedad inflamatoria o los asmáticos, que tienen determinados sus fenotipos. En un futuro probablemente, cuando sepamos discriminar el fenotipo de cada paciente, podremos decidir cuáles van a poder ser candidatos a biológicos. Eso todavía no lo tenemos. Tendría sentido en los pacientes multirrefractarios y sobre todo donde más sentido tiene es cuando tengan comorbilidades alérgicas, pacientes que tengan una dermatitis atópica severa, un asma severo, mal controlado y una eosinofílica, ahí podría tener algún sentido plantear un biológico. Hay varios biológicos que están de alguna manera más en primera línea de poder utilizarse y el dupilumab, aquí como podéis ver en el 2019 todavía estaba
en fase 3 del ensayo. El dupilumab en mayo de este año ya se ha aprobado por la FDA como fármaco para la eosinofílica, es un anti-L4, y esos otros dos biológicos, el cendakimab y el antolimab, pueden tener también un papel en el futuro. Y como he comentado antes, y aquí quiero insistir, es la EOE refractaria cuando la consideramos realmente refractaria. Entonces hay que evaluar por qué no funciona ese tratamiento. Y la mayoría de veces estamos hablando de niños, muchos son adolescentes. La principal causa es porque no cumplen bien el tratamiento, porque se cansan, porque se olvidan, porque él se encuentra bien, para qué se va a tomar un fármaco o para qué va a hacer una dieta. Otra causa es que la dosis ha sido insuficiente, o bien de IVP o bien de corticoides, y hay que ajustar las dosis. Hay niños que hacer la endoscopia a las 8 semanas quizá no es suficiente. Si un niño le hemos hecho la endoscopia a las 8 semanas y ha habido una reducción del 50% o más de los eosinófilos, quizás si le damos más tiempo a esa dosis de inducción consigamos remisión, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La administración inapropiada, eso también es muy típico, dar el IVP no antes sino después de las comidas. Lo que he dicho antes, el corticoide tópico, hacerlo al revés de lo que decimos, tomarse el corticoide y luego comer, eso lo hacen muchos niños. Prepararlo de mala manera, como he dicho antes, si hacen una viscosidad excesiva, y eso pasa, hay familias que te dicen, bueno, lo preparamos pero queda como un cemento. Bueno, pues ese cemento lo que va a pasar es que quedará retenido en el esófago proximal, sin embargo, no habrá una buena distribución a nivel distal. Y luego, causas más allá del tratamiento que puedan explicar que un niño no mejore, siempre pensar en la posible estenosis, que sea la causante de los síntomas, que se haya sobreinfectado. La cándida es lo más habitual en los corticoides, suele ser asintomática, pero un niño con corticoterapia que aparentemente está bien y de repente hace una clínica de disfagia, pues pensar en la posibilidad de una cándida, que tengan una enfermedad por reflujo asociado. Hay niños que, todos sabéis, puede coexistir la enfermedad por reflujo de la eosinofílica, y en estos casos a veces puede añadirse un IVP, o simplemente que no sea una eosinofílica y por eso no vaya bien. Y ahora ya para ir ya en la última parte de la charla, y eso se ha comentado inicialmente, la pregunta, y eso en el algoritmo no nos da una respuesta clara, es, bueno, el paciente que hemos entrado en tratamiento de mantenimiento o con una dieta de restricción, ¿cuál es el seguimiento? A día de hoy no tenemos ninguna guía, ningún consenso basado en la evidencia para establecer un protocolo claro. Entonces lo que os voy a comentar un poquito es una propuesta personal en base a la práctica clínica diaria y lo que se hace en diferentes centros. Lógicamente, el objetivo de un tratamiento a largo plazo principal es mantener la remisión con la mínima dosis eficaz. Es decir, si un niño tiene suficiente con 20 miligramos de omeprazol, lógicamente no le vamos a mantener la dosis de inducción. Y a su vez, el tratamiento de mantenimiento es importante para monitorizar la eficacia, insisto en la eficacia, el cumplimiento y los posibles efectos adversos, que afortunadamente son mínimos, y eso también a las familias hay que explicarles. Los IVP en principio son seguros, aunque hay poco estudio pediátrico, pero los de adultos dan resultados óptimos a nivel de seguridad. Pueden tener algún efecto secundario, el más frecuente sobre todo es la diarrea. Nosotros a los niños que llevan IVP más allá de 6-12 meses les hacemos controles analíticos básicamente para mirar hierro, B12 y magnesio. Eso es lo único que hacemos como seguimiento, aunque no hay ninguna guía que lo recomiende. Y para el corticoide solemos monitorizar el cortisol, aunque realmente donde más se recomienda monitorizarlo es los pacientes que lleven altas dosis de corticoide tópico. Un paciente que esté con un mantenimiento de 0,5 miligramos al día no creo que tenga mucho sentido, y sobre todo donde tiene sentido monitorizar el cortisol es si son pacientes que llevan corticoides inhalados, orales, por otras patologías alérgicas. Entonces, este es el algoritmo que os voy a presentar, un poco basado en nuestra práctica clínica diaria. Os presento primero el de fármacos, el de IVP y corticoides. En un paciente que hemos hecho un tratamiento de inducción, hemos hecho el control pertinente a las 8-12 semanas. Si no responde, insistir en lo que he dicho, descartar las causas corregibles, y si están descartadas, cambiar de opción terapéutica, y si responde, el tratamiento de mantenimiento, como he enseñado en las tablas, consistiría en administrar
la mitad de la dosis de inducción, en este caso con una dosis al día es suficiente. Para el corticoide normalmente hacemos una dosis nocturna y para el IBP se puede hacer por la mañana o por la noche. Y aquí puede pasar dos cosas, que responda o no. ¿Cuándo hacer el control? Nosotros lo solemos hacer entre los 6 y 12 meses. Tampoco está establecido claramente el periodo. Yo creo que alrededor de los 12 meses es un buen tiempo. Y si tras este periodo, lógicamente antes si hubiera clínica, vemos que hay una recaída histológica, pues tendremos que volver a la dosis de inducción. Si el paciente se mantiene en remisión, es decir, con la mitad de la dosis se mantiene con remisión histológica, aquí pasaríamos a lo que podríamos llamar el tratamiento de mantenimiento de segunda fase, que sería la mitad del mantenimiento, es decir, acabaría siendo un cuarto de la dosis de inducción. Lo mismo, una dosis al día, y aquí una vez más el control pues, se puede hacer alrededor del año. Y aquí tenemos dos posibles escenarios, que no responda con este tratamiento de mantenimiento, digamos, de fase 2 y volveríamos al previo, o que tengamos la suerte que con esta dosis mínima de corticoide y de IVP se mantenga. Y aquí es cuando la pregunta del millón, ¿la dejamos de forma indefinida o nos atrevemos a retirarlo? Y en casos seleccionados, y eso tampoco está consensuado en ninguna guía, pero en la práctica clínica, en casos seleccionados, si el niño se encuentra perfecto, si las endoscopias de control salen normales, se podría plantear dejarlo sin tratamiento y ver evolución, sabiendo y explicando a las familias que muy probablemente va a recaer esa enfermedad. Lo que no sabemos, no tenemos ningún marcador que nos diga cuánto va a tardar en recaer esa enfermedad, y todos esos años que se pueda ganar sin tratamiento, pues hay que tenerlos en cuenta. Ese sería el protocolo para los fármacos. Para la dieta es más simple. Un paciente que lo hemos remitido con una dieta llevadera, que normalmente son dietas entre 1, 2, máximo 3 alimentos. Esta dieta, en el fondo, una vez iniciada, igual que para hacer un símil que un celíaco, pues se mantiene de forma indefinida. Como no tenemos la serología de los celíacos, aquí tenemos que hacer en algún momento alguna monitorización endoscópica. Y sería aconsejable un niño que lleva una dieta estricta de exclusión, al año o 2 años como muy tarde, hacer un screening, una valoración para ver cómo está. Porque si hay una recaída, muy probablemente es que la dieta no la está haciendo bien y por lo tanto habría que valorar si mantener esa dieta o cambiar de estrategia. Y si mantiene la remisión tras un periodo de 1 o 2 años con la dieta de exclusión, aquí se puede valorar si el paciente lo quiere. Hay pacientes, por ejemplo, que están sin leche y viven felices y no necesitan nada más. Hay pacientes que te piden si pueden comer algo más, y si el vigilar las trazas, pues pueden dejar de vigilarlas. Bueno, pues se podría probar de introducir trazas y hacer lo mismo. Al año o 2 años, comprobar si esa introducción de trazas ha habido una recaída. Si hay una recaída, lógicamente se vuelve a la dieta de exclusión inicial. Si sigue bien con trazas, aquí se podría mantener con trazas, o un último nivel, digamos, de liberalización, entre comillas, de dietas, sería añadir alimentos horneados. Eso lo hacemos en pacientes muy seleccionados, pero es una opción a tener en cuenta. Y para ir terminando, y como curiosidad, para quien no lo conozca, el salbutamol, que todos conocéis, hay algún estudio que sugiere que puede tener una utilidad para desimpactar un paciente que tiene un bolo alimentario en el esófago, como alternativa a la endoscopia. ¿Y por qué el salbutamol? Pues como todos sabéis, tiene como efecto, produce una relajación de la musculatura lisa, y esa relajación es la que hace que consiga el paciente desobstruirse. Estamos hablando solo de esofagitis eosinofílica, hay muy poca publicación, pero como es un fármaco seguro y barato, no cuesta nada probarlo en urgencias. Pero insisto, solo eosinofílica. No hay que darle en un paciente con antecedente de atresia esofágica, causticación o dismotilidad. Solo en esofagitis eosinofílica. Esta sería la dosis que solemos dar en urgencias: 0,15 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, disuelto con un volumen mínimo de suero, porque evidentemente el paciente está impactado y no puede tragar grandes volúmenes, y lo dejamos en observación entre media hora y 1 hora. Si es eficaz, es espectacular, porque el paciente lo nota la desobstrucción, deja de tener sialorrea y evidentemente ese paciente se ha ahorrado la endoscopia, y si no hay respuesta, lógicamente, pues hacemos la endoscopia pertinente. Ya como comentarios finales y repaso de lo que he ido diciendo durante la charla,
Recordar a las familias que esto es una alergia, una alteración del sistema inmunológico frente a los alimentos, pero que no tiene nada que ver con las alergias clásicas, que no tenemos pruebas a día de hoy en la práctica clínica para discernir los causantes y que la endoscopia sigue siendo imprescindible para el diagnóstico y el control. Hay que mentalizarlos que van a requerir varias endoscopias en el seguimiento de su enfermedad. Hay que ponerles cierto miedo a que si no hacen nada, esa enfermedad puede progresar a formas estenosantes. Por lo tanto, esa buena calidad de vida que muchos tienen al principio, hay que recordarles que pueden perderla si no hacen un buen tratamiento, que cualquiera de los tres a día de hoy se puede optar como primer tratamiento, que afortunadamente con estas tres opciones bien hechas vamos a curar a la mayoría de pacientes y que cuando no van bien hay que insistir y analizar de forma individualizada y concienzuda por qué no está yendo bien ese paciente antes de pensar en un posible biológico, por ejemplo. Pacientes que los tenemos sin infiltrado eosinofílico en las biopsias, que en principio los consideramos en remisión, pero que tienen mucha clínica de impactación, valorar que no tengan una subestenosis como causa de esta clínica. Y finalmente, si realmente estamos en un paciente refractario, hay que individualizar y derivarlo sobre todo a un centro de referencia. Yo no descarto que algún paciente se pueda beneficiar de una comboterapia solo de fármacos. Insisto, fármacos y dieta no tiene ningún sentido. Y luego algún paciente también pueda entrar como candidato a un biológico. En mi experiencia en Sant Joan de Déu, que desde el inicio habremos visto más de 200 pacientes con eosinofílica, ninguno le hemos puesto biológico. Y esto es todo. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. La verdad que fue una charla excelente, muy informativa, y creo que muchos la van a querer volver a ver, así que les decimos que va a estar en la página de LabsGAN próximamente para que puedan revisar todo lo que escucharon hoy. Ha tenido tanta información que muchas de las preguntas que teníamos de los miembros del grupo de Ian LabsGAN ya fueron contestadas. Sofía Paz en el chat preguntaba de en caso de una buena respuesta a la inducción, pero recaída al bajar la dosis de mantenimiento, ¿qué es lo que prefieren hacer ustedes? ¿Volver a la dosis previa o cambiar de fármaco? O si es según la clínica del paciente. Mira, depende del fármaco. Y eso es una opinión personal, pero compartida con otros colegas que lo hemos hablado. Por ejemplo, un omeprazol. Un omeprazol o un esomeprazol que funciona a 40 miligramos cada 12 y deja de funcionar con 40 miligramos al día, yo no me siento cómodo dejando a un paciente con 80 miligramos de forma indefinida. Y aquí muchas veces planteamos cambio terapéutico. Si la dosis que lo mantiene tiene que ser tan alta. Con un corticoide, curiosamente, yo un paciente que con 1 miligramo cada 12 se controla y con 1 miligramo al día no se controla, no me siento incómodo dejándole 1 miligramo cada 12 de forma mantenida. Bien. Eso es una opinión personal, ¿eh? Bien. ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes en esa segunda fase de mantenimiento que comentabas en la charla, de por ejemplo bajar el omeprazol, que en el inicio estaba a 2 miligramos por kilo, después 1 miligramo kilo, y bajarlo a 0,5 miligramos por kilo? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a que mantengan la remisión de esos pacientes? Tenemos algún paciente que hemos llegado a esa fase y que le hemos parado el tratamiento. Porque son pacientes, es lo que he dicho en algún momento, el día que podamos distinguir los fenotipos y diferenciar qué paciente nos va a dar más guerra y el que no, es decir, las formas leves y graves, aquí tendremos un abanico de decisiones más amplio. Ahora hacemos todos lo mismo. Entonces, hay pacientes cuya afectación endoscópica es mínima, cuyo infiltrado eosinofílico también es mínimo, pacientes con 20, 25, 30 eosinófilos, con poca afectación endoscópica y que se dejan llevar muy bien. También que les vas bajando la dosis y no recaen. Ese paciente, y que clínicamente su calidad de vida es excelente y tienen nula o muy poca clínica. Ese paciente a mí no me da ningún miedo si con el descenso no ha habido recaída, pararlo, explicar a la familia que pararlo es asumir un riesgo, pero un riesgo controlado, porque lógicamente el futuro dirá si hay que volver a reiniciarlo o no. Y tenemos varios pacientes que hemos parado
el IVP y el corticoide también. Bien. María Camila pregunta si piden esofagograma durante el control para evaluar estenosis. No, no lo hacemos de rutina. Y esa es una muy buena pregunta, porque hay quien sugiere que una endoscopia aparentemente normal puede subestimar una estenosis leve, porque la endoscopia, claro, si pasamos bien con un gastro de 9 milímetros, pensamos, aquí no hay estenosis, y hay pacientes con esófagos más rígidos, y ahí un tránsito no me parecía descabellado como prueba complementaria. Yo de entrada no lo hago, pero no me parecía descabellado en absoluto. El endoflip, que supongo que conocéis, eso no está disponible en la mayoría de hospitales, es una técnica para valorar distensibilidad esofágica. Pero bueno, en casos seleccionados se podría plantear, sí. Bien. Una pregunta en cuanto a la dieta de exclusiones, ¿cuán lejos estamos de poder utilizar las IgG4 específicas en mucosa esofágica para poder orientar la dieta de exclusión, y si podría llegar a ser un buen instrumento para usar? Bueno, hay estudios que apuntan que en un futuro pueda tener una utilidad, pero yo creo que estamos muy lejos. Yo creo que estamos muy lejos, desafortunadamente. Okay. No sé si Gustavo o alguien más tiene alguna pregunta. Creo que ha sido muy, muy clara la presentación. Gustavo, ¿querías decir algo? No, la verdad, felicitarlo a Víctor, la verdad la charla, mientras las iba escuchando me iba sacando muchas preguntas de las que le quería hacer, así que fue muy claro. Quizás un poco es con el direccionamiento que hay con la dieta, que a veces uno hace este top-down, que haciendo el paralelismo con las inflamatorias de ir sacando alimentos, que uno por ahí se puede quedar con un alimento solo y ese paciente está muy bien. De hecho, tenemos 1 o 2 pacientes con solo un alimento, que ya lo tenemos en revisión clínica e histológica, y nos queda, por ejemplo, si le reintroducimos o no la leche después de haber tenido remisión de 1 año. Entonces yo me pregunto, un poco me lo respondiste también con el algoritmo, ¿no? A ver si por ahí introduciendo horneados, pero también dar ese paso cuando a veces uno lo contempla o por ahí lo tiene que evaluar con el alergista o mismo con la familia, genera mucho recelo porque es como diciendo, bueno, nos costó mucho llegar hasta acá, entonces dejemos todo como está. Yo lo dejaría como está, aunque si queremos liar la cosa, pues salió publicado en el JPGN un trabajo que pacientes que habían remitido con dietas de exclusión, con el tiempo reintroducían y no recaían. Yo ese artículo lo pondría entre paréntesis porque lo único que crea es confusión. Porque además es difícil entender, ¿no?, una enfermedad que ha respuesto a la exclusión de un antígeno, que luego al reintroducir ese antígeno puede haber fenómenos de tolerancia, o también puede ser que estos pacientes que tú has reintroducido no recaen, bueno, no recaen al principio, pero me gustaría ver a largo plazo. Y un caso como el que has dicho, que ha tenido la suerte de ser los pacientes que al final es solo un alimento que excluyes, esos son los ideales, que desafortunadamente no son la mayoría. El que es un solo alimento, yo creo que hay que insistir que ese es el mejor tratamiento, que se ahorrará tomar fármacos y como mucho probarlo de las trazas, no haría nada más. Bueno, y tenemos acá 2 preguntas. Sofía pregunta qué valor le daría a las pruebas de alergia, y Diana pregunta si entonces no suelen pedir ya directamente pruebas para alergias a alimentos. Igualmente, si se piden, si alguna es positiva, uno intenta direccionar el tratamiento, o simplemente ya no lo utilizan ustedes. No, empezamos en las fases iniciales muy animados haciendo pruebas de alergia, y la experiencia nuestra y bueno, y de la literatura fue que era un caos y que no nos ayudaban, más bien nos liaban, porque luego tendríamos que analizar qué pruebas de alergia. Pero yo, salvo el niño con alergia IgE mediada, pero si tiene una IgE mediada ya la tiene de base, es decir, ya viene con su dieta de exclusión. Un niño que no hay una sospecha de alergia IgE mediada, no tiene ningún sentido hacerle un estudio alérgico.
porque lo único que va a crear es confusión. Nosotros no lo hacemos. De hecho, ya ese niño no lo ve el alergólogo. Bien, perfecto. Bueno, en el chat no quedan más preguntas. Creo que las charlas han sido muy esclarecedoras y para información para poder procesar, así que creo que podemos dar por terminada la charla del día de hoy. Víctor, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Lo mismo Gustavo. Y Carlos Ruiz, si quieres decir algo más para terminar. Aquí estoy atento, escuchando a los expertos. La verdad que ha sido una actividad, una excelente actividad. Bueno, el estudio que ha presentado Gustavo, que es un poco, tal vez no un 100% reflejo de nuestra realidad, de lo que hacemos dentro de la práctica diaria, pero al menos tenemos una idea de una cosa es la teoría, otra cosa es lo que estamos haciendo dentro de la práctica, y lo que me llama la atención, lo heterogéneo en cuanto al abordaje que hacemos, el abordaje diagnóstico y el abordaje de tratamiento, según la región o según el sitio, según los resultados que presentó Gustavo. Y la verdad que es un punto de partida para iniciar a intentar hacer algunas directrices que nos permitan ir sobre la misma línea, sobre el mismo camino todo. Así que, Gustavo, felicidades por la presentación. A ti, Florencia, también, que junto a Gustavo estuvieron liderando ese estudio. La verdad que ha sido muy gratificante para todos nosotros como parte del programa John Lasgan. Y qué decir de Víctor. Víctor, ya, para los que nos conocen, ya nos tiene acostumbrado a sus maravillosas charlas. La verdad que es un placer, es un gusto siempre escucharlo. Y bueno, yo todo lo que le pueda decir pueda estar secado, porque Víctor y yo inicialmente empezó a ser mi maestro. Ahora somos compañeros de trabajo, pero sobre todo ahora nos une una gran amistad. Somos grandes amigos y para mí es un honor tenerlo aquí en la última jornada del programa, y la verdad que ha sido un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar, y la verdad que esperamos tenerte de nuevo, y sé que estarás próximamente con nosotros. Y nada más, gracias. Gracias a todos, también a los asistentes, por acompañarnos durante estas 4 semanas que estuvimos cada jueves presentando, intentando abordar diferentes temas dentro de los que consideramos que podrían ser de interés para lo que hacemos en el día a día. Así que gracias a todos, y con hoy culminamos la jornada del mes de agosto, que está bajo la coordinación del programa John Lasgan. En el mes de septiembre, el Working Group de Enfermedad Celíaca va a ser el responsable de las charlas, así que próximamente van a estar recibiendo las fechas y los horarios para participar de los encuentros. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos la semana próxima, o cuando empiece el Working Group de Celiaquía. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias, Carlos. Vale, Gustavo, gracias. Gracias.